dicho de acuerdo a lo que definió la decanatura. O sea, yo estoy tratando de llevar los temas para tratar de terminar en diciembre. Por eso vamos, digamos, a este ritmo. Bien, entonces vamos a retomar la clase pasada. Me pasé demasiado. Es que me fue para el fondo del todo. En un segundo que... Bien, nosotros en la clase pasada eh, eh, terminamos resolviendo un ejemplo para resolver la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas y habíamos evaluado, exacto, ya llegué, me demoré en llegar, pero ya llegué. O sea, nosotros lo que queríamos en la clase anterior fue resolver la ecuación de Laplace. Recuerden que cuando empezamos en la teoría de esto, estábamos con la ecuación de Helmholtz y ahí se me armó un enredo porque en la ecuación de Helmholtz, en el término que no tiene derivada, aparece un k cuadrado la función, y bueno, y aquí hay un k en el z que lo llamé de la misma manera, bueno, y terminé enredando un poco la cosa, pero al final hicimos las aclaraciones. Evaluamos las condiciones de frontera y finalmente llegamos a la siguiente expresión. Llegamos ya a la última condición de frontera que nos faltó por evaluar, era esta condición, que en la parte, en la tapa superior del cilindro, o sea, cuando z es igual a L en esta región de acá, el potencial o phi va a ser una función de R y teta. Entonces, yo les dije que lo trataran de trabajar. Lo que hay que hacer, porque todavía tenemos dos constantes para evaluar. Tenemos la constante CNL y la constante DNL. Y lo que nos falta es usar esta última condición de frontera y para evaluar estas, que es lo que uno normalmente hace, con la última que le queda, va a usar la condición de ortogonalidad. ¿Alguno de ustedes lo trató de resolver? Porque aquí hay que usar una condición de ortogonalidad con las funciones de Bessel y las funciones exponenciales imaginarias. Entonces, o sea, con las funciones armónicas. Entonces, hay que hacer una doble integral. ¿Alguno de ustedes lo trabajó? Profe, yo sí lo intenté resolver. ¿Me escucha? Ah, Hola. bueno. ¿Y ¿Me cómo escucha? te fue? Espérate que no te escuché muy bien. ¿Lograste resolverlo o tuviste problemas? Ahora sí me escuchan. Sí, sí. Sí, listo. Pero lo intenté resolver, pero al final quedé con las dos constantes. Pues me quedaba una suma de las constantes. Entonces, podía era despejar, valga la redundancia, la suma de las constantes. Entonces yo impuse otra condición sobre teta, pero pues, no sé si eso se puede hacer. Yo Bueno, dije, después, para deshacerme de una de las constantes, para escribir la d en términos de la c, yo dije que en teta 0 la función también se hacía 0. Y así, ya sí me daba y pude aplicar las condiciones de ortogonalidad, la doble integral, bla, bla, bla. en Y teta se puede cero la encontrar. función. Pero esa la Bueno, impuse, pues esa no la teníamos, sino que la impuse para poder describir una de las constantes en listo. términos de la otra Sí, ahí y así impusiste, poder dar una sí, expresión. listo. O sea, impusiste otra condición. Bueno, va. Hay que evaluar si con las condiciones que estamos, si es válida. Es probable que sí sea válida y es una forma de solucionarlo. Porque Eh, con esta expresión llegaba era a la suma de C y de D, no, no. listo. Listo. Entonces,
Perfecto, o sea, tuviste problemas. Es que no es que esta es la primera vez que van a tener que hacer esto y uno se enreda con esto. Tú tienes el truquito, pues la forma de hacerlo. Entonces lo voy a hacer. Pues de hecho yo lo que quería era que se enfrentaran al problema para que vieran, bueno, vos lo resolviste imponiendo otra condición sobre teta que eventualmente puede funcionar, eh, pero vamos a trabajar con las condiciones que hay ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a resolver, ¿cierto? Para que aprendan en este caso, porque tenemos dos, ¿qué pasa? Tenemos dos funciones y dos constantes, o sea, nos quedaron dos y una condición de frontera. ¿Qué es lo que hay que usar? Entonces, tenemos que usarla con una condición de ortogonalidad, como acabé de decir hace un momento, para la variable R y la variable T, es decir, una condición de ortogonalidad para las Bessel y otras para las armónicas. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a premultiplicar e integrar la parte izquierda, o sea, el BDR de teta, por lo siguiente, por un E a la menos I n prima teta, es decir, el complejo conjugado de este. Listo. Ah, bien. Y por una J de n prima, de x n prima l prima, acuérdense que tenemos las raíces ahí, r de l, o sea, cambiamos, o sea, tenemos que cambiar este que hay acá, porque vamos a multiplicar por el complejo conjugado, pero en realidad ya dije las veces son reales, o sea, es lo único que tengo que cambiar el subíndice del contador, o sea, cambié, entonces, listo, y multipliqué la BR. Entonces alguien me dirá, profe, pero es que aquí vamos a tener dos, y en realidad sí, hay que hacer una suma, o sea, hay que hacer dos casos, porque tengo esta suma, yo la puedo separar en dos sumas adicionales, o sea, porque aquí tengo, esta vez se multiplica primero al coeficiente CNL y después al coeficiente DNL. Entonces, para que no se me enreden de una vez, primero voy a hacer como la parte con el coeficiente CNL, o sea, esta parte que está en azul, aquí está hecha, y después, una vez termine esa, voy a hacer la parte con el coeficiente DNL y vamos a ver cómo se resuelve. Listo, esa es la idea. Por eso dije, esto hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo la primera vez porque a pesar de que ustedes ya han resuelto cosas, con estas no lo han hecho. Entonces, vamos entonces premultiplicando por el menos i a la n prima teta y por la jn prima teta con los argumentos bien establecidos, entonces, integrando, tengo que integrar entonces sobre r y sobre teta el lado izquierdo y por consiguiente el lado derecho. Entonces, ¿qué tengo? En el lado izquierdo que tengo el b, tendría acá esto, no tengo problema, y aquí sigue todo esto. ¿Qué sigue en el lado derecho? Entonces, en el lado derecho tenemos el seno hiperbólico de XNL L sobre R, o sea, esto está evaluado, entonces simplemente lo vamos a sacar, acuérdense que estamos integrando y vamos a colocar las integrales después. ¿Qué queda entonces? Voy a bajar esto para que vean, tenemos la expresión, entonces va a quedar una integral que va a tener JDN, ¿cierto? Por el C sub NL por E a la y menos I teta, pero eso va a estar terminar multiplicado por estas, digamos así, las voy a multiplicar por E a la menos I n prima teta, que es por el que premultipliqué en el lado izquierdo. Ah, listo, aquí está, véala acá. Y los junté, pues ya, o sea, aquí ya puse la expresión organizadita para, entonces tengo el C sub n, el D sub L, ¿cierto? Y sigue. Y la otra parte, tengo el JN que estaba aquí, el JN con N acá, y el JN', que es el que viene por la condición de ortogonalidad acá, y armo estas integrales. Bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, esto ya lo dejé escrito de esta manera para que pudiéramos ver qué es lo que vamos a tener en este caso. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos la primera integral del lado derecho, ¿cierto? Que es la integral en teta. Entonces yo la voy a escribir así, o sea, esta se puede escribir como C sub NL, la integral entre 0 y 2pi de E a la n menos n prima de teta de teta. Esto
esta ya la habíamos visto por ahí y esa es una delta de Dirac, ¿cierto? La delta de Dirac de n prima, aquí está. O sea, esa me va a dar eso. Y esta, hay que evaluarla, pero esa evaluación da 0. O sea, esta integral va a dar 0. Entonces, ¿qué pasa? Sin condicionar el teta como lo hiciste, Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Me va a tirar este término, este de acá, pero porque esta integral va a dar 0, este término se va a anular. Listo. Entonces no va a aparecer. Entonces ya escribimos, ¿qué queda? ¿Qué es lo que tengo? Ya tenemos en el lado derecho, entonces esto es un delta, entonces me va a cambiar, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Me va a seleccionar el n por n', o sea que teníamos los coeficientes c sub n, l, y entonces lo que va a cambiar en todo ese término tendríamos el seno hiperbólico que ya estaba afuera, 2pi cn'. Ahí la prima me quedó un poquito chiquita, pero está primado por el delta que teníamos ahí que evalúa, digamos, aquí quedó el coeficiente, listo. Y sigue que vamos a tener esta otra parte en R, que es la integral entre 0 y R de la jn' por la aquí me quedaron las dos primadas y la primera sin primar. ¿Ves? Uno va metiendo la pata aquí cuando escribe. O sea, que hay una que no está primada. O sea, cualquiera de las dos. Entonces aquí quedaría una J de N, ¿cierto? Y igual hay que cambiarlo acá, ¿cierto? Aquí, pero no voy a borrar más ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es la condición de ortogonalidad para las Bessel. O sea que esto me va a dar la condición de lo que habíamos encontrado en las clases pasadas para escribir la condición de ortogonalidad de la Bessel, que aquí la tengo en verde. Entonces, ¿qué tenemos? Con esto tendríamos, de acuerdo a esto, tendríamos establecido los valores de los coeficientes. Entonces, lo que tenemos es, vamos a tener un L' y un N' con la evaluación que hacemos allá. Entonces, Profe, disculpe. sí, Em, sí, dime. Es que yo llegué a esa expresión de las integrales de las exponenciales, pero no me queda claro por qué podemos anular esa integral. Pues Eh, nosotros, evaluaste integral entre 0 y 2pi. pero por ejemplo, si a uno le ponen uno de estos ejercicios en el parcial, no hay Fíjate, forma de que, una forma rápida de decir que eso es cero, porque es que si me pongo a hacer esa integral, entonces, no, sí, lo que pasa, esto es 0 esencialmente por lo siguiente, porque vos estás haciendo, ¿qué es esto? Esto es una integral entre 0 y 2pi de coseno, ¿cierto? Vos la podés escribir como una integral de coseno de teta, pues, o coseno de x, más y la integral entre 0 y 2pi de seno de... Entonces, cuando las evalúas, pero fíjate que el argumento, ¿cuál es el tema? Fíjense que no importa los valores de n y n' menos que los dos sean 0, pues que sea el caso trivial. Yo aquí no voy a anular esto o no voy a tener casos particulares por esto, entonces lo que me queda es la evaluación. Entonces simplemente o sea, este tipo de integral evaluada entre 0 y 2pi, cuando la evalúas te va a dar 0, digamos así. O sea, lo puedes decir, pues es cuestión de que lo hagas una vez, pero uno lo hace y la integral da 0. Entonces, ya uno más o menos, pues esa justificación simplemente la acepta. Entonces, Santiago, lo que hay que hacer es hacerlo una vez, comprobar que sí puede llegar a 0 con o sea, que esto evaluado entre 0 y 2 pida 0 y ya, simplemente una vez uno tiene eso se acepta. Listo. listo, profe, gracias. Pues yo esas cosas ya, entonces yo no lo hago aquí porque mira que aquí hay mucha cosa para estar resolviendo, pues y hacer y evaluar esa integral, esa es una integral exponencial, pues es fácil, pero me va a quitar espacio y tiempo en lo que necesitamos. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nos termina dando esto? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que condicionar, hay que terminar condicionando para cuando uno hace esa evaluación con estas cosas para los resultados, o sea, para poder, este caso, entonces, es para cuando n va a ser positivo, o sea, no es tan trivial, por eso hay que evaluar. Entonces esto queda condicionado para n positivo, o sea, esa integral se anula y entonces yo tengo el siguiente valor ya.
pues de aquí simplemente despejar el C sub NL, como ya lo hemos visto, o sea, ya de acá está esta integral, aquí está este otro delta, este es un delta de Kronecker, y va a seleccionar ahí y simplemente despeja. O sea, esto en realidad, como dije, es lo que ustedes ya estaban acostumbrados a hacer. O sea, el truco que ustedes no, lo que ustedes no han hecho hasta el momento es hacer esta separación. Entonces, ojo que aquí esto no es completo, porque hasta aquí yo trabajé fue con la primera parte, y ahora tengo que venirme ¿y por qué condiciono n positivo? Porque recuerden que yo aquí premultipliqué, fíjese y verá, por e a la menos i n prima, y que después cambié, digo que n prima se va a llamar n. Entonces, ¿qué es lo que estoy significando? Si este va a tener un valor negativo, esto se convierte en el complejo conjugado de esto, y no estaría haciendo, en este caso, para la constante C sub NL. Por eso tengo que hacer la salvedad, porque n' debe ser, n', que es equivalente al n al final, debe ser positivo para que la condición se mantenga, para que lo que tenga ya sea válido. Fíjese que aquí necesito el complejo conjugado del que ya estaba evaluando para C sub n. Entonces, por eso tengo que imponer la condición. Listo. Bueno, pero me queda faltando, cuando yo estaba haciendo todo esto, yo solamente hice esta primera parte, ¿cierto? Este por este y este. Ahora, este por este y este, o sea, y considerar, fíjense que tengo dos funciones de la base en teta, o sea, tengo el i a la n y el e a la menos i n teta, y solo multipliqué para la condición de ortogonalidad por el primero en este caso. Ahora necesito, por eso digo, eso termina siendo una chorrera muy grande si uno la va a escribir completa, o simplemente como yo hice, separé una de la otra y después unimos las cosas. Entonces, aquí viene la otra. Si este estaba a la menos, el que tiene el coeficiente DNL, estaba la e a la menos in teta, para la condición de ortogonalidad, lo que tengo que hacer es premultiplicar por e a la in prima teta. Y efectivamente eso es lo que se hace, o sea, esto que está en amarillo, que es aquí donde arranco, mire acá, la Bessel sigue siendo la misma, tengo la condición acá, y entonces me voy para el lado derecho, que es el que me interesa. Aquí está el seno hiperbólico evaluado, para afuera en las integrales, queda C sub n y n teta, y este va DNL y a la n teta, y aquí volvemos a la misma situación que habíamos hablado ahora. Es esta que tiene más, esta evaluada va a terminar dando 0, y esta es la delta de n menos n prima. Esta es la condición que uno obtenía para las exponenciales, la condición de ortogonalidad. Entonces simplemente va a seleccionar, ¿cierto? Entonces uno termina seleccionando DNL, o sea, la misma cosa, es simplemente despejar de ahí, pues no lo escribí, o sea, pasar o sea, poner DNL acá, DNL prima, L prima, pasar el 2pi que está acá, el coeficiente de la Bessel, o sea, queda exactamente la misma expresión, solo que con i a la n teta aquí en vez de la otra. Entonces, y ahí tendríamos el coeficiente, o sea, despejando, que no lo escribí por pereza. Listo. Entonces, ojo con esto, o sea, esta es lo que que tienen que practicar, digamos, en los despejes al final, para encontrar la solución con estas de Bessel, cuando aparecen estas dos cosas. Y lo que hizo Santiago, en realidad, pues uno puede salir del paso con eso, pero esa condición yo no la había dado. Es, como dije, hay que evaluar si es válida, y si es válida, pues yo normalmente acepto ese tipo de cosas, pero mire que con esta cosa yo no necesito colocar otra condición de frontera adicional, y tengo ya las dos constantes evaluadas. Eso era lo que habíamos dejado pendiente de la clase anterior. Bueno, ¿qué es lo que sigue en la teoría de lo que estábamos? Yo había dicho la clave, bueno, mirar las funciones, las formas asintóticas de la función de Bessel. Eso lo dejamos para el final, o mejor dicho, es simplemente buscar cuáles son las formas asintóticas, porque aquí tenemos dos cosas importantes, y es lo que quiero dedicarle el tiempo hoy en la clase, porque las formas asintóticas es simplemente buscar cuál es la forma, ¿cierto? ¿Cuál es la forma? Porque uno la va a necesitar en algunos casos, o sea, cuando R tiende a infinito.
que no las copié, no las coloqué y justo me puse a resolver los dos temas que siguen y al final no las copié aquí en las notas, las formas asindóticas, pero la próxima clase, en la primera, les muestro cuáles son las formas asindóticas de la ABC. Es solamente porque uno necesita expresiones a mano. ¿Qué es lo que tenemos acá y es lo que sigue? Vamos a hablar de lo que es la función generatriz para las veces. Y vamos a hablar de las representaciones integrales. Entonces, miren en el orden de ideas de lo que tenemos, cómo venimos. Yo tengo la ecuación diferencial, aparece una función de Bessel o una función para resolver cualquiera en las ecuaciones diferenciales. Entonces, lo primero de lo que uno echa a mano para resolver, para encontrar la solución, yo digo, yo puedo encontrar la solución de esto por el método de Frobenius o la expansión en series de Frobenius. Listo, primera cosa. Y como les dije, bueno, uno en realidad puede hacer todas las demostraciones usando Frobenius, pero Frobenius a veces se complica mucho. Es decir, la carpintería del álgebra se vuelve muy larga. Entonces, después definimos relaciones integrales, relaciones de recurrencia y formas de diferenciación para las veces. ¿Eso qué le va a permitir a uno? Le permite, conociendo algunas veces de un determinado orden, por ejemplo, de orden 1, encontrar la forma de la de orden 0 o la de orden 2, usando las ecuaciones de recurrencia o las derivadas. Entonces, y para eso, yo no necesito usar completamente la serie de Frobenius, sino conocer a partir de la serie de Frobenius alguna de las expresiones de las veces, como dije. Pero eso no es una ecuación, las ecuaciones de recurrencia no son de manera general para cualquier orden, o sea, no me da una forma específica para cualquier orden, sino que las voy encontrando de una manera iterativa. Entonces, pero se puede. Entonces, algunas demostraciones uno las puede hacer así. Pero aquí vamos a ver dos cosas que sí van a ser definiciones generales para encontrar las veces diferente de la forma de Frobenius. Y es una que se va a llamar la función generatriz, que es lo que vamos a ver enseguida, y después vamos a llegar a unas representaciones integrales de las veces que las vamos a encontrar a partir de la función generatriz. Con esto, digamos, salvo la partecita de colocar las definiciones de las formas asindóticas, terminamos el tema de Bessel en coordenadas cilíndricas. Entonces, ese es el contenido, digamos, de la teoría para finalizar el tema en la clase de hoy. Bien, ¿qué es lo de la función generatriz? Lo de la función generatriz es, y se va a definir para todos los polinomios, es una función que va a depender de la variable independiente que tengo de la función para resolver en la ecuación diferencial, o sea, en este caso, de la x, ¿cierto? Y va a depender de un parámetro teta que se va a introducir en esa función generatriz. Normalmente, pues por el nombre de función generatriz, uno le pone G y a veces le pone G mayúscula, la puse en minúscula, porque acuérdense que ya teníamos por aquí la función de Green y no quiero que vayan a confundirla y ya la habíamos llamado mayúscula la de Green. O sea, entonces, bueno, ojo que esta no es la función de Green y por eso la puse en minúscula. Y esencialmente, ¿qué es esto? La función generatriz es una función que hay que determinar, o sea, es esta función que estoy encerrando en rojo, pero esa función va a tener una característica particular, o sea, yo la escribí acá, esta justo es la función generatriz para las veces. ¿Y por qué? Enseguida lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a cumplir? Y todas las funciones generatrices van a cumplir esto de cualquier polinomio. O sea, la función g de xt, siendo función generatriz para cualquier polinomio, es una función tal que su expansión en series de potencia, mire lo que estoy diciendo, esta expandida en series de potencia, ¿de quién? En series de potencia del parámetro, o sea, la otra variable de la t. Entonces, voy a expandir en t
a la n en series de potencia, los coeficientes de la expansión en series de potencias de esa función van a ser los polinomios o las funciones que quiero encontrar. En este caso, son las funciones de Bessel. Cuando vamos a hablar de los polinomios de Legendre, también vamos a definir una forma de la función generatriz para los polinomios de Legendre. Y para los polinomios de Hermite y Laguerre, exactamente, y cumplen la misma idea. Es una función tal que la expansión en series para ese parámetro t, en el caso de los polinomios de Legendre, los coeficientes de la expansión son las funciones de Legendre. En el caso de los de Hermite, son las funciones de Hermite. En el caso de los de Laguerre, van a ser las funciones de Laguerre. Y así sucesivamente, porque hay muchos más polinomios. Entonces, esta es la forma. Ahora la pregunta del millón es, profe, ¿y uno cómo sabe cuál es esto? En realidad uno tiene, hay que hacer el problema inverso, ¿cierto? Tener esto y decir, yo expando con la forma del polinomio y llegar acá. Pero yo lo que voy a mostrarles es que esto en realidad sí llega uno a la expresión del polinomio de Bessel. No voy a hacer toda la álgebra con detalle, pero sí les voy a dejar los casos indicados porque como aquí no tenemos ninguna otra opción hasta el momento, acuérdense que ya les dije, las funciones, las ecuaciones de recurrencia y todo eso me permiten encontrar algunas, pero algunos casos particulares, no todas. Entonces, lo único que tengo que hacer es usar Frobenius, ¿cierto? La fórmula de Frobenius, o sea, para saber si es la forma de esto, tengo que llegar a la fórmula de Frobenius de la JN. Pero entonces vamos a mostrar, o sea, no cómo encontramos esto, sino que eso en realidad va a cumplir lo que decimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, vamos a empezar reescribiendo la función, simplemente separándola, pues lo que tengo el exponencial. Entonces tengo a la x medios t y a la menos x medios t a la menos 1. Listo. Pero estas dos funciones exponenciales se pueden expandir muy fácil en series de potencias. La expansión en series de potencias se encuentra muy fácil. Entonces, para la primera, la expansión en series de potencias, eso es la suma desde k igual a 0 hasta infinito, desde 1 sobre k factorial, x medios a la k, t a la k. O sea, es usando la expresión de la expansión para las exponenciales y de manera similar expando la otra que tiene ese coeficiente, ese término en el exponencial, un poquito más complejo, pero en definitivas es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que cómo queda la serie de potencias para este? Entonces quedaría una suma, no debo usar el mismo contador porque después voy a jugar con ellos simultáneamente. Entonces, una suma desde m igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la m factorial, x medios a la m, t a la menos m. O sea, escribiendo la forma de la serie, termina así. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente tengo el producto de estas dos series y las voy a juntar. O sea, voy a juntar los términos y mantengo los dos contadores. Entonces, tengo una suma sobre k y una suma sobre m. Y me quedaría entonces menos 1 a la m, 1 sobre k factorial, m factorial, x medios, m a la k más m. O sea, junté los exponentes para las x y junto los exponentes para las t. Quedaría t a la k menos m. Bueno, ¿cuál es el cuento? ¿Y qué es lo que me voy a saltar? Porque si no, aquí nos vamos a quedar un rato y ahí les queda para que ustedes lo terminen y pues, o sea, lleguen a la expresión que yo voy a escribir acá. Pues yo lo hice, pero no lo copié porque nos vamos a demorar aquí y en este momento no me interesa mucho. Y quiero que ustedes empiecen. Entonces, vamos a tener dos casos ahí. Hay que considerar dos casos porque tenemos potencias en las arriba de las X y de las T. Entonces, vamos a tener casos en que m sea mayor que k más 1, es decir, me van a dar potencias positivas en los exponentes. Si m es mayor que esto, entonces voy a tener, potencias negativas. Fíjese aquí en el t, lo coloco. Entonces, voy a tener el caso de potencias negativas y voy a tener el caso en que m es menor que k, tendría potencias positivas. O sea, aquí primero hablé del último de acá. Entonces, cuando m es menor que k, voy a tener potencias
positivas acá, y cuando m es mayor o igual que k más 1, voy a tener potencias negativas. Es decir, necesito considerar esos dos casos. Y además, voy a jugar con las contadores de las sumas y voy a cambiar los órdenes de las sumas para llegar a una expresión, para llegar a la siguiente expresión. Entonces, lo que aquí están los puntos suspensivos, o sea, les estoy diciendo qué es lo que hay que hacer. Partir esto para el caso de potencias positivas, o sea, la condición m menor o igual que k, y para m mayor o igual que k más 1, y jugar con los índices de las sumas, y vamos a considerar lo primero. El primer caso, o sea, para las potencias positivas. La expresión a la que uno llega, y espero que lo logre, es esta. Uno llega a, ya simplificándola, o sea, suma sobre m, suma sobre n hasta infinito en los dos casos, de menos 1 a la m, m factorial, n más m factorial, x a la 2m más n por t a la n. Ah, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo de acá, me voy a quedar, fíjense, voy a pasar de primera la suma sobre n, y voy a poner el t sub n ahí afuera de esa suma. Ah, listo, dale aquí. Y obviamente la otra suma queda inmersa dentro de la anterior, porque tiene tanto n como m. Entonces la pongo entre paréntesis. Entonces la suma entre paréntesis simplemente la reescribe uno. Entonces, eso es igual a la suma sobre m desde 0 hasta infinito de menos 1 a la m factorial, n más m factorial, x medios a la 2m más n. Pero esta es la definición de Frobenius de la serie de Frobenius para la JN de Bessel que vimos al principio del curso. Entonces, ¿cuál es el cuento? Obvio que yo tengo que manipular las sumas que yo les dije y cambiar los órdenes de las sumatorias, porque cuando yo llego a esta expresión aquí, uno quiere llegar a esta forma adrede, o sea, tener la x con un coeficiente de este tipo, 2n más n. ¿Por qué? Porque a eso es que yo tengo que llegar para igualar eso con Frobenius. Entonces, uno tendría el siguiente caso, pero ojo que este solo es el primer caso aquí. Entonces, uno llega a que esto se puede escribir como n igual a 0 de jn de x a t a la n. Ah, perfecto. Pero estamos considerando potencias positivas. Hay que considerar este otro caso, o sea, hay que volver a repetir lo mismo para el segundo caso. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Y juntar. Entonces, adrede, cambiar los órdenes de la suma. O sea, ya ahí consideramos, y para obtener y simplificar y juntar los términos. Entonces, vamos a tener la siguiente expresión, que es a la que uno llega. Eso es igual, la suma de n igual a 1 de t a la menos n. O sea, cuando rearreglé los órdenes, resulta que sucede que la potencia de la t me queda a la menos n. T a la menos n, menos 1 a la n. Y logro meter en la serie que está inmersa, o sea, sacar ya con el otro contador, sería una serie sobre k, y que tiene exactamente la forma, o sea, menos 1 a la k sobre k factorial, k más n factorial, x medios a la 2k más n, y esto es exactamente la forma de la Bessel, de la serie de Frobenius de la Bessel. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a uno? Yo en esta parte, o sea, yo no llegué a esto con esta situación. La suma desde n igual a 1 hasta infinito de t a la menos n menos 1 a la n jn de esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer el siguiente cambio, o sea, quiero cambiar estos menos n por n, pero entonces tengo que cambiar el sentido de la suma. Aquí puse, sí, aquí está bien puesto como estaba. Entonces, cuando hago eso, o sea, aquí esto yo lo escribo, o sea, la expresión que tengo, esta expresión equivale a este menos n acá. Aquí me faltó, es un menos n. Ah, no, esperen, despacio, para que no me pierdan aquí. La justificación correcta es esta. ¿Se acuerdan cuando empezamos todo esto que dijimos
que las funciones de Bessel, cuando los new eran enteros, son linealmente dependientes. ¿Se acuerdan eso? Y que nosotros pudimos escribir que la j de menos new, o sea, en entero, la j de menos n de x era, creo que, o la escribo, no sé si la estoy escribiendo al revés, aquí estoy de memoria. Y le daba 1, j de menos 1 a la n, j de n, o creo que está al revés, no me acuerdo. Y a ver si, bueno, devolvámonos. Vamos para arriba. Veníamos por acá, cuando estábamos con la dependencia lineal de esto, encontramos esa expresión y esa expresión a uno le va a servir para hacer cambios en las soluciones, sean dos soluciones, aquí estamos en esto, está en el límite, por aquí estábamos con eso, llegamos, estábamos acá, ay, nunca escribí la forma, aquí tengo n factorial, aquí está, sí, estaba bien, mi memoria no me falló. Entonces, a partir de esto, ¿cierto? De lo que teníamos, lo dejé para que lo demostraran, pero aquí estaba, a partir de las expresiones que estaban ahí. O sea, de la dependencia lineal, uno tiene que la j de menos n de x es igual a menos 1 a la n j de n de x. O sea, sí la estaba tomando correctamente. Entonces, fíjese que esto le va a permitir a uno jugar para cambiar de un subíndice positivo a un subíndice negativo cuando estoy con los subíndices de la BC enteros, que es justo en lo que estamos. Entonces, como yo les he dicho, aquí el tema con las veces, hay una cantidad de relaciones que hay que tener por ahí a mano. Porque mire que yo aquí no las tengo, si no la coloco a mano, me toca ir a buscarla por atrás. Entonces, eso es lo que hay que hacer y efectivamente eso es lo que uno usa ahí para no enredar la pita. Entonces, estamos aquí ya en la función generatriz, estamos en esto. Entonces, para la segunda, entonces aquí está bien como la escribo. Entonces yo voy a usar esto para cuando hago el cambio ahí, porque yo tengo menos 1 a la n, efectivamente está la definición de la j de n, pero esto se puede escribir de una con este menos 1 a la n, eso fue así quedó correcto. Fíjense que, entonces fíjense que esto uso la relación que se encuentra por la dependencia lineal de las funciones de Bessel, entonces entre la jn y la j de menos n, y simplemente escribo esta como j de menos n de x. Entonces la serie queda así, pero aquí, como esto puede hacer el papel de un contador, es un contador, entonces voy a cambiar el contador de menos n por el contador de más n, pero ojo que tengo que adaptar de a dónde va la suma. Cuando hago eso, o sea, cambiando esto me tengo que cambiar, entonces esto sería el n, que ahora lo llamé, debe ir desde menos 1, porque hice ese cambio y no va a ir hasta infinito, sino hasta menos infinito. Entonces, en la segunda suma, en la segunda condición me va a meter esta suma, la suma desde menos 1 hasta infinito del jn de t sub n. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando nosotros estábamos hablando de esto, arrancamos aquí, empezamos esta expansión de acá, fíjense lo que teníamos. Yo dije, es una expansión en series de potencia que va desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer esto aquí, las empecé a escribir, ¿cierto? Con m igual a 0, o sea, las separé y tuve que hacer esas consideraciones. Entonces, el gran truco es para finalmente yo tengo una primera suma y otra segunda suma, la función generatriz g de x de t es igual a la primera suma que me dio la suma desde n igual a 0, desde jn de x a la tn, y la segunda que la acabamos de escribir, n-1 hasta infinito de jn de tn. En definitiva, junto a las dos y me queda la serie que tengo. Entonces, no es la forma de demostrar que esto es correcto, o es decir, que esta función de acá me da cuando se expande en serie, los coeficientes de la expansión en serie de esta son las funciones de Bessel.
la pregunta del millón es lo que yo digo, aquí uno simplemente ya tiene la respuesta y va y prueba que es correcto. Ahora, ¿cómo encontrar esto? O sea, hay que devolverse con la expresión de la serie de acá, o sea, escribiendo esto y llegar a una expresión en serie de esta exponencial, o sea, haciendo el problema inverso. Y en general, esto es lo que va a pasar para todos los polinomios. Entonces, como es la primera vez que aparece, hago la descripción un poquito más detallada. Entonces, como dije, les queda para que practiquen con estas sumas y estas cosas, les queda que ustedes hagan este paso intermedio. Listo. Bien, sigamos. ¿Qué me va a dar la siguiente función generatriz? G de X cuando T vale 1. Entonces, obviamente, yo miro en la definición T igual a 1, eso me va a dar 1. Vamos a ver si sí. O sea, T igual a 1, fíjense que esto, aquí tendríamos 1, correcto, y aquí teníamos menos X medios, T a la menos 1, pero esto es 1, o sea, ese coeficiente de la T tendría este menos este, o sea, eso queda X e a la 0 y eso es 1, o sea, efectivamente, T a la 1 es 1. O sea, G de X T a la 1 es 1. Ah, listo. Pero yo voy a usar esta expresión que tenemos aquí, que dedujimos en este momento. Y este truco no siempre lo hace. Mire que aquí yo, cuando la estaba escribiendo, arranqué en n igual a 0 hasta infinito, luego con los negativos, o escribirla así, ¿cierto? De menos infinito hasta infinito. Entonces, en general, lo que hay que hacer es ir desde menos infinito hasta menos 1, ¿cierto? Y luego escribir el 0 y luego de 1 hasta infinito. Esa partición uno siempre la hace y usa esta expresión. O sea, devolviéndonos a lo que teníamos ahora arriba. Entonces, esto yo lo puedo escribir, el lado derecho se puede escribir así. Entonces, el primer término, como abriendo la suma, el J0. Entonces, para los valores positivos sería desde n igual a 1 de Jn, t vale 1, o sea, 1 a la n, y la otra, usando esta relación, entonces la escribimos, o sea, y cambiamos, entonces sería desde, volvemos, acuérdense que aquí hicimos este cambio que teníamos las sumas positivos, ¿cierto? Pero usando esta relación, invertimos, aquí volvemos a devolvernos simplemente para tener esta expresión. Entonces, volvimos a tener j de n igual a 1, j menos 1 a la n, o sea, lo que hicimos ahora. ¿Por qué? Entonces, esto yo lo puedo escribir así. O sea, fíjese que esto me va a dar 1 y voy a juntar la suma. Fíjese que estos terminan, hago la relación y junto y esto me queda esta expresión. Queda que 1 es igual a J0 más 2 veces la suma desde n igual a 1 de hasta infinito del Jn de x. Y esto, si ustedes se dan cuenta, esto empieza a ser un algoritmo que va a permitir calcular funciones de Bessel a partir, primero encuentra uno la de 0, pues que es la más fácil, y después hacerlo. Esto termina, simplemente lo coloqué acá, esto es un algoritmo que se llama el algoritmo de Miller y es un algoritmo que se usa para calcular numéricamente funciones de Bessel. Es simplemente este carretazo para esto. Bien, pero sale de la idea de la función generatriz. Entonces, yo puedo obtener las funciones de Bessel de manera computacional con este algoritmo. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la función de Bessel de una suma? ¿De una suma de qué? De las variables independientes. Es decir, yo voy a tener la función generatriz. Vamos a empezar con esto. ¿Cuál sería la función generatriz para las Bessel de una suma? Entonces, voy a tener que g de x sería de x más y t. El parámetro va a ser el mismo porque es la función generatriz de la suma de las dos variables. Entonces, reescribo la definición
de la función generatriz que teníamos arriba, x medios por t menos 1 por t, o sea, eso es lo que estaba escrito en conjunto, pero ahora reemplazo el x que tenía allá, lo reemplazo por x más y medios, o sea que se escribe x medios más y medios y el resto igual. Listo. Entonces esto simplemente se separa, esto no tiene ninguna ciencia, o sea, el exponencial queda separable y lo que uno tiene es esto. Ojo, para la función generatriz. Entonces, la función generatriz de la suma de las dos variables que voy a usar en las veces, de las variables independientes, o sea, la suma de x más y, t, es el producto de las funciones generatrices para la variable x por la función generatriz para la variable y. La pregunta del millón, esto es para la función generatriz. ¿Qué pasa cuando yo tengo una función de Bessel de orden n y tengo la suma de x más y? ¿Cómo es? O sea, la pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿eso a qué va a ser igual? Ojo, fíjese que esta salió de una, es el producto. La otra va a ser el producto de las veces así de simple. Hay que mirarlo y eso es lo que vamos a mirar. Y esta expresión que se va a obtener, entonces le va a servir a uno para simplificar cálculos. Y por eso es. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para resolver el problema? O sea, para resolverme esta inquietud. Escribir esto, yo estoy diciendo, esto es la función generatriz, esta función generatriz. Entonces, la definición de la función generatriz le dice a uno, hago una expansión en series de potencias para t, o sea, t a la n, ¿cierto? Y los coeficientes de la expansión van a ser las funciones que quiero encontrar con donde la variable es lo que tiene esto como variable, la variable independiente, pero la variable independiente es x más y, entonces aquí queda x más y, listo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago con esto? Esto es lo que tengo al lado izquierdo. ¿Y qué es lo que yo tengo al lado derecho con las funciones? Debo escribir la función generatriz cuando tengo esto para las X y esta para la Y como producto. Entonces, fíjese, aquí tengo la función generatriz para la X, mire, y tengo aquí esto. Y hago el producto. Y tengo que hacer el producto con la serie de la función generatriz para la Y. Fíjese que aquí está el coeficiente y no va a ser lo mismo porque van a haber términos cruzados, acuérdense. Entonces va a ser, entonces ML tengo aquí tengo el YL, aquí T a la L, o sea que esto se va a escribir igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Estas dos cosas son iguales. Eso significa que el T a la L debe tener la misma connotación, o sea, los coeficientes de T a la N debe tener la misma connotación que los coeficientes de T a la M más L. Es decir, yo estoy igualando esto, porque eso significa de acá, cuando que esas dos cosas, esos dos coeficientes deben ser iguales, las potencias deben ser iguales, y yo puedo escribir la siguiente relación, que es la que me interesa. Me interesa a partir de que n es igual a m más l, entonces de ahí yo puedo despejar a l en términos de n menos m. Esto, entonces, es una consecuencia de esto, y aquí yo puedo decir lo siguiente, entonces me voy a quedar para un solo valor de n, o sea, fíjese que aquí tengo la suma para n, voy a seleccionar uno sobre esta sumatoria, entonces eso lo que va a hacer es que me va a condicionar la suma del otro lado, o sea, me voy a quedar con solamente una de las sumas. Entonces, fíjese que yo reemplacé aquí las sumas de L por N menos M, entonces cuando que me queda ya un contador M y el contador L, entonces cuando digo para un N he dado, ese desaparece. Entonces, cuando hago eso, me queda entonces el YNMX, el YN de X más Y es igual. Entonces, esta yo la reemplacé porque lo reemplacé por N menos M. Me va a quedar la suma desde m, desde menos infinito hasta infinito, de ymn, ese está bien, pero me tiene que, este lo reemplacé, ¿por qué? Este l por l menos m. Entonces, esta expresión es la que uno necesita. Entonces, pilas con esto, porque es que uno a veces, y este golazo a veces lo tratan de meter, uno muestra para la función generatriz que es directamente el producto, pero cuando lo voy a hacer para la Bessel,
no para la función generatriz de la suma. La función de Bessel de la suma es igual al producto de estas dos cosas, pero a través de esta suma y con estos contadores. Entonces, esto lo traje a colación para que no vayan a meter la pata por ahí en las demostraciones cuando están haciendo cosas, porque uno encuentra esto para la función generatriz y calca lo que tiene para la función generatriz para la Bessel. Mire que cambia ligeramente. Entonces, esto sí se puede usar y en las demostraciones, pero no es. Bien, finalmente, para terminar el tema, digamos, vamos a definir las relaciones integrales. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta sobre la función generatriz? ¿Alguien tiene alguna inquietud para seguir con la otra parte? Profe, sí puede aclarar por qué es que yo puedo separar la Bessel en una Bessel en X y en una Bessel en Y. Eso no me quedó claro. Bueno, listo. Entonces, a ver, yo borro un poquito aquí este desorden. Bien, entonces, yo simplemente parto de lo siguiente. Pensemos en esto, para que se la pille. Y vamos a hacer esto con este color. Suponga que yo tengo la siguiente función. A mí me dicen la función generatriz de, vamos a poner z, la variable independiente. La función generatriz z, y entonces esto va a ser igual a a la z, como estaba definida allá arriba, función z medios de t menos 1 sobre t. Listo. Esta es y a ver, si es la definición que usted dijo arriba, vamos a ver. Entonces, función generatriz, aquí estamos con la suma, función generatriz. Función generatriz, sí. O sea, z medios t menos, listo, perfecto. Esta es la definición. O sea, estoy bien con la definición. Ahí voy bien con la definición. Entonces, aquí voy bien con la definición, pero aquí ya me z, ¿cierto? Entonces, yo qué digo, de acuerdo a lo que escribí como definición de función generatriz. Entonces, eso es una suma en series de potencias desde n igual a menos infinito hasta infinito, porque esa es la definición. O sea, ojo que en la definición va desde menos infinito hasta infinito, de los coeficientes. O sea, esas para las funciones, estamos hallando Bessel, entonces los coeficientes van a ser las Bessel. Jn de, en este caso, no X, sino Z. Vea que ya iba a escribir uno Z por T a la N. Listo. Eso es lo que yo tengo de la definición. Ahora usted, y voy a borrar lo que hay aquí al costado para poder escribir. Llegue y dice, pero es que Z, en realidad es el resultado de la suma de X más Y. Listo. Entonces, la pregunta del millón es esto. Yo voy a tener, cuando hable de la Jn de Z, yo voy a hablar, ojo, voy a hablar, así se puede igualar. Yo estoy hablando de la Jn de X más Y. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta del millón ¿es esto separable? Es decir, ojo, ¿es esto igual a la Jn de X más por la N de Y? ¿Es esto separable así? Y la respuesta que nosotros llegamos allá abajo es no, o sea, no exactamente así. Entonces, este es el error que cometen, porque ustedes escriben esto o sea, escriben esto y me van a escribir esto. ¿Por qué? ¿Y por qué llegan a ese error? Llegan a ese error porque nosotros seguimos escribiendo esta idea, que fue lo que escribí acá. Efectivamente, yo puedo, cuando escribo la forma de la función generatriz, que fue lo que escribí acá, o sea, escribir el e a la z, y repito lo que está aquí arriba, el e a la z medios t, pero entonces escribamos el z como tiene que ser. Entonces, el e a la z medios, pero z es x más y, o sea, escribo x más y sobre 2, t a la menos 1 sobre t. Listo. Y entonces esto aquí simplemente lo voy, o sea, lo voy a poder separar como lo separé acá. O sea, de entrada o sea, esto de acá
sí se puede escribir así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo podemos escribir así? Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que cuando lo escribo así, yo llego a que esto es la función generatriz para la x de t multiplicado para la función generatriz cambiando la variable y por y de t. Es decir, para la función generatriz, cuando yo tengo una suma de las variables independientes en la función generatriz, la nueva función generatriz es el producto de las funciones generatrices para cada una de las variables. Eso sí es correcto. Lo que nosotros llegamos con lo que acabamos de demostrar es que eso es cierto para la función generatriz, pero para la función de Bessel no es exactamente separable así. Lo que llegamos es que para la función de Bessel, cuando yo tengo que el argumento de la función de Bessel, la variable, entonces esta es z, ¿cierto? Y z es una suma, eso yo no es el producto directo sin nada, sino que es una serie con m desde menos infinito hasta infinito de un jm, o sea, con este contador multiplicado por un n menos m por la otra variable. O sea, hay que hacer esto. Entonces, es esta expresión la que yo voy a reemplazar. Entonces, lo que yo digo, el error que se comete muchas veces es porque yo sí lo demuestro con una separación directa de producto para las funciones generatrices, pero no es cierto por el reemplazo que acabamos de hacer para la Bessel. O sea, lo que hay que tener cuidado es que cuando yo tengo aquí que z es x más m, yo en la función de Bessel en particular, la expresión que tengo que colocar esta y no el simple producto. O sea, el error que se comete es esto. Escribir esto como j de n de x por j de n de y. Mire lo distinto que es. Entonces, pero esto en términos de la función generatriz sí se da la idea. Entonces, ¿les quedó claro? ¿Te quedó claro por Profe, qué escribí eso? sí, sí, Sí. gracias. Listo. Está bien que pregunten esto, o sea, y como dije aquí, esto con Bessel hay muchas cosas, o sea, les dije y se los dije en la clase pasada, no se sientan yo sé que se sienten apabullados porque esto viene y viene cosas, pues algunos, no sé si todos, pero esto uno lo va cogiendo, hay que jugar con esto. Bueno, listo, vamos para el último tema que son las relaciones integrales para terminar ya esto. Entonces, como para trabajar con las relaciones integrales vamos a trabajar con la función generatriz. Entonces miren el truco con el que vamos a empezar. Fíjense que en la suma cambiamos vimos que la variable independiente, o sea, el x la cambiamos por x más y. Aquí vamos a trabajar con t, con la otra variable, con el parámetro. Vamos a decir que t es igual a la i teta. Eso se puede. O sea, es una simple cambio. Entonces voy a decir, listo, y vamos a escribir esto en la función generatriz. Wow, no tiene ningún problema, yo puedo hacer eso. Escribo mi función generatriz, aquí está la x, esto es t. Entonces eso sería x medios, bueno, aquí por facilidad voy a escribir, entonces escribo la función generatriz era, si se acuerdan, aquí, la escribo aquí arribita, lo que multiplicaba era t por 1 menos 1 sobre t, pero eso es tener t a la menos 1. Entonces, borro. Es decir, el 1 menos t es tener t a la menos 1. Entonces, dentro del paréntesis lo que tendría es t a la menos 1. Cuando escribo, reemplazo la t por el exponencial que voy a tener. Entonces tendría e a la i teta menos e a la menos, o sea, tendría t a la menos 1, pero ya e a la menos i teta. Y el 2 se lo coloco a esto. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Casi. Si le pongo un i acá y pongo un i acá, esto es seno. Listo. Y eso es lo que va. Entonces, esto yo lo escribo, o sea, esta función generatriz, cuando t lo escribo como i teta, se escribe como i x seno de teta. Listo. Esa es una función generatriz. Correcto. ¿Y eso qué me dice como función generatriz? Estoy usando la definición. La función generatriz es igual a la suma desde menos infinito hasta infinito de jn, que son los coeficientes, por t a la n, pero t es e a la it, o sea que eso me quedaría e a la i n teta. Sí, véalo aquí. O sea, esto va a ser igual a esto, sin ningún problema.
Estoy usando la definición. Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos arriba, el truquito que hicimos arriba. Vamos a separar, vamos a empezar a abrir esa suma. Entonces, vamos a escribir cuando n vale 0. Entonces, cuando n vale 0, esto aquí vale 0, entonces eso da 1 y entonces me queda J0. Ah, listo, J0, perfecto. Más, entonces voy con las sumas desde 1 hasta infinito de Jn y n teta, perfecto, los positivos. Los negativos, entonces iría desde menos 1 hasta menos infinito de Jn por i a la n teta. Ojo que ese n va a ser negativo en este momento. Ahí hay que reescribirlo. Entonces, ¿esto cómo se escribe? O sea, juntando los dos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a juntar la suma, la separé, pero voy a juntar ahora, voy a poner la suma, ya no desde menos infinito hasta infinito, sino desde 1 hasta infinito. Este queda tal y como está, pero este, como le cambié el signo, tengo que cambiárselo acá. Entonces queda menos n y menos i a la n teta. Listo. Entonces yo lo que estoy diciendo es que ahora mi función generatriz, la que tengo acá, la reescribo para x cuando t es igual a i teta, se puede escribir como J0 esta suma. Ah, bien. ¿Y qué es lo que yo tengo? Digámoslo así, ¿a qué llegué? Que estoy generando, si ustedes lo piensan, esto es una serie de Fourier. O sea, este es el término independiente. Obviamente, la serie de Fourier no es escrita en términos de cosenos y senos, sino en términos de IN y de I teta y menos I teta, pero que es equivalente, es igual a la serie de Fourier. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es una serie de Fourier para quién. Yo mostré esa función generatriz me da I x seno de teta. Entonces, yo lo que tengo escrito acá, y lo que escribí en verde acá, esta expresión de aquí arriba es simplemente la expansión en series de Fourier para I seno de teta, donde los coeficientes son las funciones de Bessel. Ah, bueno. Entonces, yo tengo esto acá, vuelvo y juego, o sea, voy a volver a cambiar el JN, acuérdense, el truquito del que tenemos allá. Entonces tenemos el menos acá, si multiplico por menos 1 a la n y un JN, y me queda igual, y saco de factor común eso, o sea, por eso dije que esa expresión uno la usa hasta en la sopa. Entonces, vea, aquí vuelve, la coloco, entonces la expansión en serie de I a la xnt, que era la función generatriz para este caso particular, es J0, n igual a 1 de Jn I a la n teta, más menos 1 a la n menos I n teta. Hasta ahí vamos. Aquí vamos a tener que considerar dos casos. ¿Por qué? Porque este menos 1 me va a cambiar las cosas dependiendo de si n es par o impar. Entonces, lo que hay que hacer es considerar eso. Entonces, lo que sigue es simplemente entrar a considerar la paridad del n. Entonces, vamos a escribir eso de acuerdo a la paridad del n. Entonces, vamos a analizar este término acá, que es el que me interesa inicialmente. ¿A qué es igual e a la i n teta más menos i menos 1 a la n menos i n teta si n es par? Entonces esto es positivo y esto me va a quedar, lo puedo escribir como 2 veces coseno de n teta, ¿sí o no? Ah, sí. Ahora, si n es impar, lo que tengo ahí, entonces esto va a terminar, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí tendríamos un menos 1, o sea que esto tendría un menos, y lo que yo tengo que hacer es dividir por 2i y multiplicar por 2i, tendríamos el seno. Ah, listo. Entonces, para n impar tendría 2i seno n teta. Entonces, reescribo la serie, o sea, esta que tenemos acá, esto, lo reescribo con lo que acabé de escribir. Entonces, tendría la serie de i a la, para i x seno teta como j0, y voy a tener una suma para n par, estoy diciendo, de 2 coseno n y una suma para n impar. Eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo garantizo yo, para no estar condicionando aquí sobre la suma que n sea par o impar, sino
de una vez. O sea, ¿cómo lo garantizo? Para un n sin condicionarlo en la suma. Simplemente poner a correr esto desde 1 hasta infinito, como hacemos, y para que esto sea par es que esto tiene que ser igual a 2 veces n. Y cuando tengo 2 veces n, siempre voy a tomar los pares, porque esta parte es solamente los pares. Y aquí, ¿cómo garantizo los impares? Pero no condicionándolo aquí, sino dentro de la sumatoria. Entonces, lo mismo, pero colocando una condición ahí para que eso me dé impar. Entonces, simplemente esta expresión me va a quedar seno de 2n menos 1 cuando n vale 1, entonces eso daría 1, perfecto, no tengo problema, por eso hay que definirlo 2n menos 1. Y aquí tengo que cambiar, si cambia el n acá, lo tengo que cambiar acá. Entonces me quedaría esto con j de n menos 1x. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que, entonces, mire lo siguiente, el truco. Este se puede escribir por la fórmula de Euler, o sea, i a la x seno teta como coseno de x seno teta más i seno de x seno teta. Listo. Y al otro lado vamos a tener una suma que podemos separar e igualar las partes reales y las partes imaginarias de eso. Entonces, para la parte real, ¿qué le queda a uno de esa suma que teníamos ahí? Entonces, lo que nos queda es, tenemos coseno. Me debe quedar entonces, en la parte real, el J0 va a ir con el coseno y me debo quedar con los pares. Ah, bueno, aquí, ojo que aquí me tragué, siempre, mire que uno escribiendo. Entonces, de esta expresión, la parte que tiene los cosenos, o sea, va a ser los que tienen los pares, pero eso lo condicioné sin ponerlo en la suma, sino en las expresiones. Entonces, ojo que aquí lo que me queda para con los cosenos sería 2n, ¿cierto? J de 2n. Ah, listo. Entonces, parte real, esto sería la parte real de esta sumatoria de acá. Y vamos a hacer lo siguiente para esta cosa. Y para la parte imaginaria vamos a colocar igualmente eso. Ahora recuerden las condiciones de ortogonalidad para las funciones seno y coseno. O sea, esta es la condición de ortogonalidad para las funciones seno y coseno y esta es la condición de ortogonalidad para eso. Es simplemente recordándola y sigamos con lo que teníamos arriba, con la primera expresión. Ahora agarro esta expresión de acá. O sea, fíjense que todo esto estoy haciendo esa expansión, pero yo lo que quiero es llegar a una forma integral para las veces. O sea, esta es la forma como vamos a llegar allá. Esto se está haciendo es para llegar a eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. En esta expresión de acá, a esta expresión, la voy a integrar entre 0 y pi con respecto a teta. Ah, listo. Entonces, la parte izquierda para la parte real, eso quedaría la integral entre 0 y pi de coseno de x, seno de teta. Al lado derecho que queda, teníamos J0 en la primera de X, sí. Entonces eso pero integro. Entonces la J0 de 0 a pi de J0 de X de teta entre 0, ¿qué va a dar? O sea, cuando evalúo, da esta parte, esta me va a dar pi, porque va a quedar la teta evaluado ahí, en pi, en 0, bueno, me queda pi J0, esta primera, ¿y qué va a quedar aquí? Entonces aquí tenemos en la suma, cuando entramos, ¿qué queda? 2 Jn de 2pi y queda la integral entre 0 y pi de coseno de 2n teta. Lo mismo de hace un rato. O sea, hay que hacer la integral, convenzan de que eso da, evalúela entre 0, pues esto es una integral fácil de hacer, entre 0 y 2pi, cuando evalúas esto da 0. O sea, eso da 0. Listo. Es decir, acabo de llegar, que era lo que queríamos. Fíjense lo que tengo. Si paso el pie al otro lado, tengo una expresión para la J0 de Bessel en términos de una integral. La J0 de Bessel se puede escribir entonces como 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi de coseno de x, que es la variable, seno de teta de teta. Primera deducción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigamos.
O sea, ya tengo una expresión integral. Ah, listo. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero multiplicar por el complejo conjugado, o sea, quiero usar, fíjese que yo dije, recuerda las condiciones de ortogonalidad, pues no las usamos. Y llegué y dijo, de una vez integré ahí, así, llegué una vez, no, ahora quiero usar las condiciones de ortogonalidad. Entonces usemos la condición de ortogonalidad primero para el coseno. Listo, vamos a usar la condición de ortogonalidad con el coseno. Entonces esta era la que teníamos. Tengo que multiplicar por un coseno con otro contador, o sea, multiplico con coseno m teta, lo aquí, de teta. Al lado, o sea, voy a construir la condición de ortogonalidad. Listo, este es el lado. Este es el lado izquierdo, multiplicando aquí por el coseno de m teta. Ahora el lado derecho voy a tener que multiplicar todo esto por coseno de m teta. Aquí tengo coseno de 2n, j de 2n. Entonces vamos a ver qué nos queda. Entonces, vámonos para esa. Entonces este es el lado izquierdo. El lado derecho, entonces me queda j0, que va fuera de esa integral porque depende solo de x, y tendríamos el coseno de m teta y tenemos que integrar entre 0 y teta. Ya esas integrales dan 0 otra vez, o sea, ya de una vez la pongo, queda 0 más dos veces y quedaría la j0 de 2nx. Efectivamente esa es la que tenemos, la j0 de 2nx, la voy a poner de primera y me queda la J0 de 2nx y el coseno de m teta, y esto aquí defino la condición de ortogonalidad de las funciones coseno. Entonces, eso es pi medios delta de Kronecker de m, este contador, con el otro. Entonces, el delta de pi de m 2n. Ah, bien. Entonces, esto va a ser diferente de 0 si m es igual a 2n. Entonces, ojo, me está diciendo que va a ser diferente de 0 si m es par. Listo. Entonces simplemente como uno selecciona ahí y aparece m, vamos a cambiar m, o sea, vamos a cambiar el m por n, o sea, lo que ya hacemos en todas partes, y escribimos la expresión final. Entonces la expresión final que tenemos escrita es esto: 1 sobre pi coseno de x seno de teta coseno de n teta. Ese pi apareció porque aquí vamos a tener un pi de esta delta de Kronecker, que lo vamos a pasar por el otro lado. El 2 no está porque se va con este 2 de aquí, y dejamos solamente, fíjense que va a quedar solamente la jn de 2m, pero igualamos a el jlm a 2, el 2n lo igualamos a m y luego cambiamos m por n. Entonces, en realidad es n, pues, o sea, con todo el cambio, entonces quedaría eso. Y ahí es cuando, si es par, eso es diferente de 0. Pero si no es par, o sea, si m es diferente de 2n, o sea, de un número par, porque eso es lo que estamos condicionando, aquí tenemos delta de m y esto es un número par. Si m es impar, que luego la llamo m, o sea, entonces ya llamada m, n impar, va a significar que esto es 0. Entonces, esto queda esta condición. ¿Qué tengo? Una expresión para la j de Bessel de orden n, ya no la de orden 0, pero para términos pares, para n pares. Pero a mí no me interesa, cuando yo tengo las expresiones de las Bessel, yo condiciono que sea en números enteros o números semienteros, pero no estoy partiendo en las definiciones de la Bessel, colocando además que sea par o impar. Entonces quiero llegar a construir una relación más general. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de llegar a una condición en donde incluya el término de los impares. Vamos a ver. Entonces, fíjense que cuando yo arranqué esta expresión integral, arranqué con la forma inicial del coseno de seno de coseno de x de seno de teta, o sea, con la parte real. Ahora nos vamos a escribir la ecuación para la parte imaginaria, que la había dejado dentro del tintero. Entonces, de igual forma, como estábamos ahí, simplemente yo escribo la parte imaginaria, que sería, la escribimos acá, eso sería, entonces la parte imaginaria sería seno de x, seno de teta, y eso debe ser igual a una suma, a dos veces la suma sobre
n igual a 1 hasta infinito. ¿Y qué teníamos arriba? Teníamos jn 2n menos 1 de x, seno de, y me acuerdo que eso era 2n menos 1 y teta. Eso era lo que teníamos arriba. Entonces, ¿ahora qué quiero? Voy a multiplicar, voy a usar la condición de ortogonalidad para las funciones seno. Entonces multiplico todo por seno de mx y integro. Entonces, el lado izquierdo queda la integral de seno de x seno de teta por seno de mx de teta de 0 a pi. Esta la tengo acá. Y al lado derecho me va a quedar 2 veces la suma desde desde n igual a 1 hasta infinito de j de n menos 1x, la integral desde 0 a pi de seno de 2n menos 1 teta por seno de m teta. Esta es la condición de ortogonalidad de las funciones seno, que ya sabemos que tiene esta forma, es de pi medios 2n menos 1, n. La conclusión es que esa integral me va a dar, va a ser diferente de 0 si m es igual a 2n menos 1, es decir, m es impar. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos ahora, o sea, condicionamos para m impar y lo que llamábamos m lo vamos a llamar n, y entonces ahora condiciono el n. Entonces, reescribo la expresión de arriba, entonces selecciona todo, me quedo solo con la j de m, pero llamamos el 2n menos 1 n. Entonces queda, al lado derecho, queda esta expresión. La integral 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi de seno de x seno de teta, seno de m teta de teta igual a j de n para n impar. Ah, listo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta y sucede que tenemos dos expresiones para las j de n, una para caso impar o impar. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente armar toda completa. Es decir, voy a escribir todo. La j de n sin condicionar el n debe ser igual a 1 sobre pi, la integral. Voy a tener coseno de la primera que hicimos, y pongo primero el coseno de n, coseno de x seno teta. Este es el término para los pares. Más, cuando es impar, sería, y como quedó, la que fue la última, entonces sería seno de teta, seno de x, seno de teta de teta. Entonces, esta es la expresión que no me está condicionando aquí para par impar, pero vamos a simplificarla un poquito. ¿Qué es esta suma? Pues, ¿qué ve esto? Esto es una identidad trigonométrica que proviene de la diferencia del coseno de la diferencia de dos ángulos. Entonces escribámosla. Entonces, esto para cualquier entero positivo n, lo voy a escribir así. J de n, 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi, coseno de n menos teta, x seno menos teta. Mire cómo quedó, igual a... Esa fue la expresión que tenemos. Una expresión general para cualquier función de Bessel de orden n, pero n va para los n positivos. ¿Listo? Pero como son enteros, los negativos simplemente los encontramos por la expresión. Y los negativos, profe, ¿cómo encontramos estos? De x, pues vean. Veanla aquí. ¿Cierto? Ya lo usamos. Entonces, esta es la expresión. Si eso es cierto y es correcto, lo primero que nosotros hicimos fue encontrar la J0 de X. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Vamos a mirar. Cuando n es igual a 0, ¿qué le queda a 1? ¿Cómo le queda la expresión? Entonces, va a quedar J0, 1 sobre pi. Y cuando abre usted esto, se va para allá, pues simplifica la expresión y le queda esto. Expresando esto. Entonces quedaría coseno de x, seno de teta de teta. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros ya directamente en la primera parte, que era lo más fácil? Veníamos acá, J0, J0, J0. Exactamente la misma. O sea que esta expresión que acabamos de encontrar sí es una expresión general. Entonces, para encontrar una de manera integral, la J0. Bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo lo dije, pero ya aquí les di la clave. Pues demostrar que si n es negativo se llega a la misma expresión.
entonces es válida para entero o negativo. Pues claro, o sea, usando esto uno llega ahí, entonces ya uno queda que la expresión es general. Digamos, o sea, porque yo esto lo puedo igualar, yo aquí puse, entonces simplemente es fácil demostrar que la expresión cuando n es negativo, se llega a la misma expresión y esto uno puede quitar la condición porque eso siempre se puede encontrar a través de eso. Esa era la conclusión final. Entonces, resumiendo, y aquí vamos a terminar hoy. Entonces, hemos mostrado hoy que para encontrar o explícitamente funciones de Bessel podemos usar las funciones generatrices o podemos usar formas integrales. Ojo, hay otras formas integrales para las Bessel, esta es una, o sea, uno va a buscar por allá otras definiciones integrales de las Bessel, inclusive encuentra otras definiciones integrales, pero ya tenemos una que es general y se puede usar para hacer la demostración. Esa es la gran conclusión. Me quedó faltando, porque se me olvidó cuando pasé las notas, buscar las expresiones de las fórmulas de asindóticas para las Bessel. Se las quedo viendo y se las digo el próximo martes. Eso era lo que tenía que para la clase de hoy, para cerrar el tema de Bessel. ¿Hay preguntas de esta última parte? ¿Tienen preguntas? ¿Están? Sí, dime. No, ya, profe, gracias. Ah, bueno. Bueno, no tienen preguntas sobre este tema. Bueno, entonces ya la próxima clase, pues les coloco las definiciones asindóticas de las Bessel y arranco con la parte en esféricas. Para que vayan pensando, o sea, ya la otra semana, digamos así, porque tendríamos las dos clases para hacer las expansiones en términos de las funciones esféricas, tendríamos el tema del parcial. Y es la primera semana de noviembre. Entonces, yo creo que la idea es hacer el tercer parcial, de acuerdo como vamos con el semestre, en la tercera semana de noviembre. Hay que definirlo, definimos la próxima semana, no lo podemos tirar más para allá. Si sigue la aproximación del semestre como está. Pues aquí no están todos, no está la mayoría, pero piénsenlo. Independientemente si van a alargar el semestre o no, yo creo que si seguimos con esto y mantenemos el ritmo más o menos, o sea, no es camisa de fuerza, o sea, ustedes lo van a terminar decidiendo, pero podemos alcanzar a terminar en diciembre. Por lo menos irnos, si amplían el semestre y permiten las habilitaciones para después en enero, pues, o terminar en enero, listo, pues para el que eventualmente vaya a habilitar o alguna cosa. Pero si no, si no mantenemos el ritmo, podemos dejar listo por lo menos con el examen final en diciembre, independientemente si les dan 2 semanas después. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que cuando hicieron la programación del semestre, y por eso estamos apretados, el semestre tiene 18 semanas normalmente y este semestre, cuando uno cuenta las semanas, la programación fueron 16 semanas. Es decir, perdimos 2 semanas ahí. Pues con todo, porque con habilitación y semana de examen. Por eso hay que apretar un poco esto. Entonces, para que quede un mes más o menos para ver los temas de Hermite, ¿qué falta? Tenemos que ver armónicos esféricos con la parte de Legendre, Hermite y Laguerre. Nos queda un mes para ver eso y hacer el final. Entonces, para que quede un mes, tenemos que hacer el final, digamos, el tercer parcial en la tercera semana, no a finales de noviembre. O sea, tiene que ser a principios de la tercera semana. Les queda la inquietud, pero como dije, todo esto es una cosa consensuada con ustedes me van diciendo. Entonces, por hoy termino la clase ahí. Nos vemos el próximo martes. Arrancamos Profe, entonces. Sí, dime. qué pena. ¿Hasta qué tema va el parcial? Entonces, yo no lo he discutido con Daniel. O sea, la programación que teníamos, se supone que terminábamos con Bessel y aquí haríamos el parcial, la tercera parte o sea, hoy, digamos, en teoría tendríamos el tema para el parcial. Pero ¿qué pasa? Y ahí por eso que en la parte de coordenadas esféricas,
en la parte radial de coordenadas esféricas aparecen unas funciones de Bessel que se llaman funciones de Bessel radiales. Lo único que vamos a hacer ahí, porque el resto de la teoría es la misma carajada, es redefinirla, ¿cierto? ¿Cuáles son las radiales? Porque tienen una ligera diferencia, pero no vamos a poner a hacer otra vez todo, o sea, uno simplemente dice la radial, la expresión de la serie es esta, la expresión de la función generatriz es esta, y el resto ya lo sabemos, o sea, simplemente para usarla. Entonces, como en la parte de esféricas, en una de las condiciones de la separación de variables de la parte radial van a aparecer unas funciones de Bessel que se van a llamar esféricas. Mi propuesta era, y que lo tengo que decir con meter ese temita que lo vamos a ver la próxima clase, meterlo de la próxima semana en el tercer parcial, que es como teoría y que de alguna manera, aunque estamos hablando de esféricas, está incluida en el tema de Bessel. Esa es mi propuesta, pero si no, lo podemos hacer con lo que terminamos hasta hoy. Eso solamente es para quitarles tema para el final, porque es que si no el final va a quedar muy cargado, va a quedar casi 4 temas. Son temas cortos, pero porque el método que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a repetir lo mismo. Escribimos la serie de Frobenius, función generatriz, ya no voy a escribir qué da o sea, uno llega y hace expanden las series de potencia, función generatriz funciona, sí funciona, listo, y usamos la función generatriz. Entonces ahí vamos a avanzar rápido, porque lo que interesan en los otros temas en Legendre, Hermite y Laguerre son las aplicaciones, momento angular, oscilador armónico cuántico y átomo de hidrógeno. O sea, porque el método ya lo vimos, o sea, vamos a repetir lo mismo con otro polinomio. Entonces, es una repetición del método. Cambia un poquito el álgebra, pero no hay cosas diferentes, esencialmente diferentes. Entonces, es mi propuesta, digamos, que si a ustedes les parece bien, y si no, pues lo dejamos solamente hasta acá, hasta hoy, pues para que tengan tiempo. Pero como dije, es para que después no tener que volver a meter Bessel por allá en la segunda parte, en el final. Es solamente, esencialmente, es para no tener que evaluar algo de Bessel esférica en el final. Es solo por eso. Si les parece, pero lo podemos discutir la próxima semana. Listo. Bueno, no siendo más, que pasen una feliz tarde o hay alguna inquietud, otra pregunta. Bueno, listo. Entonces,